Ella le gritó, lo culpó e incluso lo amenazó con que lo sacarían del avión. Pero cuando este joven chico, con calma, llamó a su tío, el vuelo no solo se detuvo, nunca llegó a despegar. Jamal Carter no buscaba ser el centro de atención. A los 16 años, pensó que un gran viaje sería simple. Solo abordar el avión, tomar su asiento, sacar su lista de reproducción y desconectarse hasta llegar. Sin embargo, esa mañana en el Aeropuerto Internacional de Sacramento, algo se sentía mal desde el principio. No de una manera dramática, solo miradas extrañas y tensión no expresada. Un agente de la puerta que no devolvía su sonrisa. Aún así, Jamal mantuvo la calma, tal como su abuela le había enseñado. No des a la gente razones para juzgarte. Ella siempre le decía que debía estar por encima de sus expectativas. Acababa de pasar una semana tranquila con ella en Reading, ayudándola a recuperarse de una cirugía de rodilla, haciendo diligencias, cuidando su jardín y ayudándola con el nuevo control remoto. Nada extravagante, solo estar allí. El tipo de visita que hacía sentir orgullosa a su madre. Su vuelo de regreso a Atlanta tenía una escala en Phoenix, y este tramo, de Sacramento a Phoenix, era el corto, pero iba a prolongarse más de lo que él había previsto. Al subir al avión, con la tarjeta de embarque en la mano, Jamal miró su asiento. 14A, un asiento junto a la ventana, justo lo que quería. Le encantaba ver el avión despegar, pero cuando llegó a la fila 14, ya había un tipo en el 14A, con auriculares y medio dormido. Jamal se detuvo un momento, verificó su boleto y luego se dio la vuelta. Una asistente de vuelo se acercaba. Parecía tener alrededor de 50 años, con el cabello rubio recogido y una placa plateada que decía T. Delacroix. «Disculpe, señora», dijo Jamal, manteniendo un tono tranquilo. «Creo que alguien está en mi asiento. Soy 14A». Ella ni siquiera miró su boleto. «Ese no es tu asiento», respondió con desdén. «Debes estar en la parte de atrás». Parpadeó, confundido. «No, me asignaron 14A en la aplicación». «Hubo un cambio en la puerta, puedes verificarlo», interrumpió ella, elevando la voz. «No discutas. No me importa lo que diga alguna aplicación. Solo ve y siéntate donde te dicen». Los pasajeros cercanos miraron. Un hombre levantó una ceja. Una mujer apretó su bolsa más fuerte. Nadie habló. Jamal respiró hondo. Había estado en situaciones incómodas antes, pero esto se sentía diferente, no solo despectivo, como si ni siquiera lo viera como una persona, como si solo fuera un problema que había que apartar. «Por favor», dijo nuevamente manteniendo la calma, «creo que hay un error. ¿Puedes escanear el boleto?» «Te dije que fueras a sentarte atrás o te sacaré», respondió ella. Su voz era ahora alta, demasiado alta. Miró a su alrededor. Las caras estaban mirando, los teléfonos estaban fuera, pero aún había silencio. Un niño al otro lado del pasillo lo miraba con los ojos abiertos. Una mujer mayor susurró al hombre a su lado. El corazón de Jamal latía rápido, no por miedo, sino por vergüenza e irritación. No estaba haciendo nada malo, lo sabía, pero ¿por qué de repente sentía que tenía que defender su derecho a estar allí? Sacó su teléfono. Abrió la aplicación de la aerolínea y lo levantó. «Muestra 14A», dijo, mostrándole la pantalla. Delacroix no miró. Cruzó los brazos y se acercó. «¿Te estás negando a seguir las instrucciones de un miembro de la tripulación? Porque eso es un delito federal». En ese momento, algo hizo clic dentro de Jamal. No ira, solo determinación. Metió la mano en su mochila, sacó su teléfono nuevamente y marcó a su tío Z. «Necesito tu ayuda», dijo cuando la llamada se conectó. Una vez que esa llamada pasó, toda la atmósfera del vuelo comenzó a cambiar. «Cuéntame todo», dijo Zachary Carter por el teléfono.
su voz directa, tranquila y ya en acción. Jamal no necesitaba decir mucho, solo lo esencial. Ella está gritando, me dijo que me sentara atrás, no quiere revisar mi tarjeta de embarque, la gente está mirando. No he levantado la voz en absoluto. Desde la fila detrás de él, alguien murmuró, que el chico se siente ya. Jamal permaneció de pie, teléfono en una mano, tarjeta de embarque en la otra. La asistente de vuelo T. Delacroix se acercó más, preparándose para un enfrentamiento. ¿Es esa una llamada telefónica?, preguntó con dureza. Jamal asintió. No puedes usar tu teléfono durante el embarque. ¡Cuelga! No se inmutó. Estoy hablando con mi abogado. Eso la tomó por sorpresa solo un momento. ¿Quién es tu abogado?, preguntó, su tono cargado de escepticismo, como si intentara atraparlo en una mentira. Zachary habló a través del altavoz. Zachary Carter, División de Derechos Civiles. Quizás quieras pensarlo 2 veces antes de escalar esto. Los ojos de Delacroix se entrecerraron, pero no respondió directamente. En cambio, se volvió hacia la parte delantera del avión. Capitán, necesito que saquen a alguien del 14A. El pasajero está en desacato y se niega a seguir las órdenes. Un murmullo bajo se extendió por la cabina. Jamal lo escuchó. Todos lo hicieron. Alguien cerca de la ventana se inclinó hacia adelante. Espera. Ni siquiera se ha sentado todavía. Otra voz se unió. Esto no está bien, solo está de pie. Una mujer al otro lado del pasillo finalmente habló más alto. Yo lo vi, dijo con calma. Delacroix se dio la vuelta. Señora, por favor, no se involucre. No, respondió la mujer, no esta vez. Jamal se giró ligeramente sosteniendo el teléfono más cerca de su boca. Tío Z, la gente está empezando a hablar. Alguien está grabando. Bueno, dijo Zachary, diles que sigan grabando. Estoy contactando a la aerolínea ahora mismo. ¿Cuál es el número de vuelo? Jamal lo leyó del letrero sobre el asiento. Fila BAE 43, 112 a Phoenix. Lo tengo. Mantén la calma, no le digas nada más. Ya has hecho suficiente. Delacroix ahora estaba hablando por su propio walkie-talkie. Sus ojos se movían entre Jamal y la parte delantera del avión. Su voz había bajado, pero cada pocos segundos le lanzaba miradas fulminantes a Jamal, como si fuera un reloj que no podía controlar. Y durante todo esto, Jamal se mantuvo allí, sin gritar, sin estar enojado, solo esperando ser tratado como un ser humano. Un asistente de vuelo mayor se acercó con cautela, cabello gris, placa que decía G. Norell. No llevaba la misma hostilidad, si acaso parecía incómodo. «Hijo», dijo en voz baja, «¿puedo ver tu tarjeta de embarque?» Jamal se la pasó sin decir una palabra. Norell la escaneó y luego miró la pantalla de su dispositivo. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero no dijo nada. Después de unos segundos declaró, «Estás en el asiento correcto. Hubo un cambio en la puerta». Delacroix también lo había escuchado. Reaccionó rápidamente. «Eso no puede ser cierto», dijo. «¿14A? El manifiesto aún muestra un nombre diferente». «No», interrumpió Norell, siguiendo leyendo. «Su nombre está ahí ahora. Fue un cambio de último minuto. Está en el sistema». El silencio que siguió se sintió más pesado que todo el murmullo anterior. Jamal no dijo nada. No sonrió. Ni siquiera parecía satisfecho. Solo se movió a un lado. Se sentó en 14 y mantuvo su teléfono en su regazo. Delacroix se dio la vuelta y marchó hacia la cocina. Algunos pasajeros se inclinaron hacia el pasillo, ansiosos por captar el momento. Alguien susurró, «Se va a arrepentir de esto». El corazón de Jamal seguía latiendo rápido, pero se forzó a respirar lentamente. Le envió un mensaje de texto a su tío. «Ya lo ven». Zachary respondió, «Bien, déjame manejar el resto».
Pero incluso mientras Jamal se acomodaba en su asiento, las cosas ya estaban cambiando entre bastidores, y este vuelo no iba a ir a ninguna parte todavía. De vuelta en su oficina en Oakland, Zachary Carter estaba caminando de un lado a otro con un Bluetooth en una oreja y la computadora portátil abierta. Su asistente, Lena, estaba revisando datos de vuelos, contactos de la compañía, jerga legal. Zachary no perdió tiempo. Nunca lo hacía. Había pasado años construyendo una reputación que hacía temblar a las instituciones cuando escuchaban su nombre. Los derechos civiles no eran solo su trabajo, eran personales. Y esto, un chico de 16 años, su sobrino, atacado antes de despegar, no iba a ser pasado por alto. «Consígueme un contacto directo en el departamento legal de Blue Air», ordenó a Lena. «Salta la línea de relaciones públicas». «Ya estoy en eso», respondió ella, con el auricular puesto. De vuelta en el avión, Jamal miraba por la ventana, con los dedos aún sujetando su teléfono. Su estómago se había asentado un poco, pero su mente seguía reproduciendo el momento una y otra vez. No estaba enojado, todavía no, solo cansado y desconcertado. ¿Por qué siempre parecía que otros esperaban que se encogiera? El hombre, sentado a su lado, de unos 40 años, con una gorra de béisbol descolorida y los brazos cruzados, se movió ligeramente y dijo sin mirarlo: «Esa mujer se pasó». Jamal lo miró sorprendido. «Ella llegó con mucha fuerza sin razón», agregó el hombre. «Eras educado». «Gracias», dijo Jamal en voz baja. Unas filas más adelante, alguien se levantó, una joven con una sudadera amarilla. Elevó su voz lo suficiente para que las filas alrededor pudieran escuchar. «Oigan, si alguien más vio lo que acaba de pasar, guarden sus grabaciones. No las borren, la verdad importa». Varios teléfonos se levantaron más alto. Las voces murmuraron: «En acuerdo». Al frente de Lacroix aún estaba en el teléfono intercomunicador. Su tono había bajado, inseguro. El piloto había sido informado de una interrupción, y ella había usado las palabras «pasajero no conforme» más de una vez, pero ya no estaba en control de la narrativa. La cabina había presenciado demasiado. Mientras tanto, Zachary tenía al equipo legal de Blue Air al teléfono. Un joven abogado respondió, sonando ligeramente desinteresado, hasta que Zachary dijo su nombre completo. Eso cambió la atmósfera. «Esto es sobre un pasajero en BAE 4312, actualmente en taxi desde Sacramento», declaró Zachary. «Mi cliente, mi sobrino Jamal Carter, fue confrontado públicamente, mal representado y humillado por uno de sus miembros de la tripulación T. de Lacroix. Tengo múltiples testigos, grabaciones en vivo y confirmaciones de pasajeros. Su empleado se negó a verificar su información de embarque, intentó reubicarlo sin justificación y amenazó con cargos federales». La línea guardó silencio por un momento. «No estoy completamente informado sobre esto». «No, no lo estás», respondió Zachary. «Pero lo estarás, porque si ese avión despega con ella aún a bordo y sin intervención oficial, tu aerolínea enfrentará una acción civil antes de que el tren de aterrizaje toque el suelo». El silencio se extendió nuevamente. «Notificaré al capitán», dijo el abogado, su tono ahora cortante. «Por favor, espera». De vuelta en el avión, algo claramente estaba sucediendo. La voz del capitán sonó por el intercomunicador, calma y profesional. «Señoras y señores, hemos sido informados de un problema que necesita ser abordado antes de la salida. Regresaremos a la puerta en breve. Por favor, permanezcan sentados». Un murmuro colectivo pasó por la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas. Algunos estaban sorprendidos, otros asentían con conocimiento. Jamal se recostó, observando cómo el avión se giraba lentamente, alejándose de la pista.
Al otro lado del pasillo, una asistente de vuelo, no Delacroix, se acercó a él, más joven, de piel morena, visiblemente ansiosa. Se arrodilló junto a su fila, bajando la voz. «Solo quiero decir que vi lo que sucedió y lo siento. Eso no debería haberte pasado». Jamal asintió ligeramente. «Gracias». Ella dudó. Luego agregó: «Lo manejaste mejor que la mayoría de los adultos». Jamal no respondió. Todavía estaba procesando, tratando de equilibrar entre mantener la compostura y simplemente querer llorar. No por debilidad, sino por estar harto de momentos como este. El avión estaba casi de regreso en la puerta cuando la llamada de Zachary sonó de nuevo. «La están sacando», dijo sin rodeos. «No le permiten volar. Saben que se equivocaron. Solo mantente tranquilo». Pero mientras Jamal permanecía calmado, la tripulación del vuelo ahora estaba en desorden, y lo que vendría a continuación convertiría este retraso en una noticia nacional. A medida que el avión se detenía en la puerta, las luces de la cabina se encendieron. Nadie se levantaba aún, pero la energía había cambiado. Se podía sentir la manera en que los pasajeros susurraban con más intención ahora, el zumbido constante de la curiosidad convirtiéndose en algo más agudo. La puerta se abrió. 2 oficiales de seguridad del aeropuerto subieron a bordo, seguidos de cerca por un supervisor de Blue Air, con un blazer azul marino, su rostro tenso por la urgencia, sus ojos escaneando las filas antes de aterrizar en Jamal, luego en Delacroix. «Señorita Delacroix», dijo el supervisor con voz cortante, «necesitamos hablar contigo en la parte delantera de la cabina». Delacroix intentó mantener una expresión neutral, pero su boca se movió mientras se levantaba y la seguía por el pasillo. Al pasar por la fila de Jamal, no lo miró ni una sola vez. Desde detrás de él, la mujer en la sudadera amarilla murmuró: «Ya era hora». Los pasajeros miraban en silencio. Algunos grababan, otros simplemente observaban, teléfonos listos, pero no levantados, esperando ver qué sucedería a continuación. No pasó mucho tiempo. 10 minutos después, el supervisor regresó sola. Esta vez se acercó a Jamal. «Señor Carter», comenzó, arrodillándose para no estar sobre él. «Nos disculpamos sinceramente por lo ocurrido. Quiero que sepas que la asistente de vuelo involucrada no continuará en este viaje. No hiciste nada malo». Jamal encontró su mirada. «¿Por qué tuvo que pasar una llamada telefónica para que me escucharan?» La pregunta quedó en el aire. Ella tragó saliva. A veces se necesita una voz para despertar a todos los demás. Antes de que pudiera elaborar, el capitán entró en la cabina y habló a los pasajeros a través del intercomunicador. «Señoras y señores, gracias por su paciencia. Estamos abordando un problema de personal y reanudaremos el embarque en breve. Si necesitan estirarse, siéntanse libres de hacerlo ahora, pero por favor, manténganse cerca de sus asientos asignados». Nadie se movió. Todos querían ver qué sucedería a continuación. El hombre junto a Jamal se inclinó hacia él nuevamente. «Tienes agallas, chico. He visto a hombres mayores rendirse en situaciones como esa». Jamal no respondió, pero apreció el cumplido. Luego vino la siguiente sorpresa. Una asistente de vuelo se acercó a Jamal una vez más, esta vez con una nota de reasignación de asiento. «Señor Carter», dijo en un tono más suave, «nos gustaría trasladarte al asiento 2A para el resto del vuelo. Clase ejecutiva». Jamal parpadeó. «Estoy bien aquí». «No es un premio», agregó rápidamente, «es solo más tranquilo, y pensamos que podrías apreciar un poco de espacio». Miró a ella, luego hacia la sección de clase ejecutiva vacía, visible a través de la cortina. Parte de él quería quedarse en 14A para hacer una declaración.
pero también sentía el peso de todas las miradas, todas las suposiciones silenciosas presionando. Se levantó. Seguro, mientras caminaba hacia adelante, los pasajeros en su sección no solo lo miraban. Algunos asentían, sutil pero solidario. La mujer en la sudadera amarilla le sonrió. Un joven levantó un puño hacia su pecho, no alto, solo lo suficiente. Se sentó en 2A y se quedó quieto, con la mochila a sus pies. Desde esta posición podía ver todo el avión. Se sentía más pequeño ahora, más manejable, pero no más simple. De vuelta en Oakland, Zachary observaba cómo emergía la primera publicación viral, un video con más de 15.000 visitas en 10 minutos. Sacudió la cabeza. ¿Van a sentir esto? Lena miró desde su escritorio. ¿Quieres que envíe un comunicado oficial? Todavía no, respondió. Déjalo hervir. Pero a medida que el avión se preparaba para despegar nuevamente, la verdadera tormenta no estaba detrás de ellos. Apenas comenzaba a golpear el ojo público. En el momento en que la historia de Jamal llegó a Internet, la temperatura fuera del avión era lo menos preocupante para todos. Lo que comenzó como un goteo de publicaciones de pasajeros dispersos se convirtió en un diluvio. Dentro de una hora, videos, tweets, capturas de pantalla de la aplicación de embarque, todos documentando la misma historia desde diferentes perspectivas. Un adolescente falsamente acusado, una asistente de vuelo gritando, una negativa silenciosa. Acceder y una llamada telefónica que dio vuelta a la situación. En el asiento 2A, Jamal aún no sabía cuán viral se había vuelto. Su teléfono vibraba sin parar, pero lo ignoró, no por orgullo, simplemente no sabía qué decir. Toda la situación todavía no se sentía real. Una asistente de vuelo le ofreció agua. Él se lo agradeció. Ella se quedó un momento como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Solo asintió levemente y se alejó. El vuelo finalmente despegó, casi 2 horas retrasado. En la terminal, más de algunas personas estaban mirando sus pantallas, presenciando una historia desarrollarse en tiempo real, mientras el mismo sujeto de esta estaba a 30.000 pies sobre ellos. Para cuando Jamal aterrizó en Phoenix, tenía más de 50 mensajes no leídos. Su madre había llamado 5 veces. Su primo mayor le envió una captura de pantalla de un artículo de un periódico local que ya estaba cubriendo la historia. El video de los pasajeros provoca un debate sobre el sesgo racial de la aerolínea. En la puerta, un representante de Blue Air lo esperaba. Una mujer de sus 30 años, con una placa de nombre sujeta de manera ajustada y una sonrisa de relaciones públicas que apenas se mantenía. «Señor Carter», dijo cuando él entró, «en la terminal nos gustaría extender nuestras más sinceras disculpas y ofrecerle un vale de cortesía para futuros vuelos». Jamal parpadeó ante ella. «¿Eso es todo?» Ella se movió ligeramente, aún sonriendo. «También estamos revisando los protocolos internos». Dejó que eso se sentara un momento. Luego preguntó, «¿Vio el video?» Ella vaciló. «Sí. ¿Y aún estás aquí ofreciéndome un vale como si eso solucionara algo?» La sonrisa se rompió un poco. «Estamos tomando esto muy en serio, te lo aseguro». Jamal simplemente asintió, no por acuerdo. Estaba cansado de dar a la gente más de lo que ellos le daban. De vuelta en Oakland, Zachary rechazó cada solicitud de entrevista. No necesitaba el centro de atención, quería responsabilidad. Blue Air lanzó un comunicado, un discurso corporativo pulido lleno de lenguaje estratégico. Se refirieron a ello como un malentendido, prometieron revisar los protocolos de conducta internos y agradecieron a Jamal Carter por su gracia y cooperación. Sin disculpas, sin nombre, sin responsabilidad. Zachary escribió una respuesta él mismo.
y la publicó a través de una revista legal. Lo que le sucedió a mi sobrino no fue un malentendido, fue un claro reflejo de quién recibe el beneficio de la duda y quién no. Fue un recordatorio de que demasiados jóvenes chicos negros son tratados como amenazas antes de que siquiera hablen. Mi sobrino fue calmado, educado, paciente. Eso no lo protegió. Lo que lo protegió fue una llamada telefónica, y eso debería perturbar a cada persona que lee esto. El artículo se volvió viral en menos de 24 horas. Las acciones de Blue Air cayeron a la mañana siguiente. Mientras tanto, Jamal intentaba vivir una vida normal, pero la gente no lo dejaba. Ahora era el chico del avión, quisiera o no. Aún así, algo se quedó con él, algo que no había anticipado, el apoyo, no solo de amigos y familiares, sino de extraños, personas de otros estados, otros chicos de su edad, adultos que vieron sus propias historias reflejadas en su silencio. Las cartas comenzaron a llegar por correo, notas escritas a mano. Una mujer en Pittsburgh escribió: «Mi hijo solo tiene 12 años y rezo para que crezca con la misma fuerza que tú mostraste». Un maestro retirado de Kansas escribió: «No solo alzaste la voz, te presentaste, eso importa». Jamal no respondió a todas. No sabía qué decir aún, pero guardó las cartas en una caja debajo de su cama. Pero mientras otros estaban ocupados etiquetándolo como un héroe, Jamal apenas comenzaba a comprender lo que significaba cargar con una historia que no parecía haber sido jamás suya. Unas semanas después del incidente, la vida comenzó a moverse nuevamente. Jamal ya no estaba en los titulares. Los ciclos de noticias cambiaron. El ruido de las redes sociales se desvaneció, pero la historia permanecía en la gente, los que realmente la entendieron por lo que era. En la escuela, Jamal aprendió a caminar por los pasillos sin reaccionar a los susurros. Se concentró en sus clases, siguió presentándose, siguió haciendo el trabajo. Su GPA no había bajado, aunque la presión casi había roto su concentración más de una vez. Lo que más lo sorprendió fueron las conversaciones, silenciosas, no las performativas, las genuinas. Un día en clase de historia, un chico que apenas conocía lo tocó en el hombro después de que todos se habían ido. «Estuve en un vuelo el fin de semana pasado», confesó. «Un tipo detrás de mí empezó a gritar sobre su asiento y la asistente de vuelo no dijo nada, solo sonrió y lo ayudó». Jamal no respondió. «Pensé en ti todo el tiempo», agregó el chico. Otro día, un conserje, el señor Daniels, que había trabajado en la escuela durante años, atrapó a Jamal cerca de las máquinas expendedoras. «Me hiciste sentir orgulloso, joven. La mayoría de la gente no se mantiene calmada cuando el fuego está justo enfrente de su cara». Jamal miró hacia arriba. No se sentía calmado, se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. El señor Daniels asintió. «Sigue contando». Jamal comenzó a escribir nuevamente. Nada importante, solo en un cuaderno, anotando para sacar pensamientos de su cabeza para que no siguieran dando vueltas. A veces escribía sobre ese día, a veces no, pero ayudaba. Zachary lo revisaba cada semana. «¿Quieres hacerlo público nuevamente?», preguntaba. «Podríamos presionar por capacitación en políticas, incluso acuerdos». Pero Jamal seguía diciendo que no, al menos por ahora. No quería ser utilizado por personas que buscaban popularidad, no quería ser empaquetado, solo quería vivir. Aún así, el peso de esto no desapareció. Ser el chico que hizo la llamada conllevaba algo más pesado que la atención: expectativas. La gente quería que hablara, que liderara, que cargara. Pero no era un movimiento. Era un adolescente tratando de graduarse y tal vez asistir a Howard, como su tío.
y sin embargo no podía ignorar cómo las cosas habían cambiado, no solo para él, sino para aquellos que se veían a sí mismos en él. Así que una noche, sentado en su habitación, Jamal abrió un nuevo documento en blanco en su computadora portátil y escribió: a veces, lo más fuerte que puedes hacer es mantener la calma cuando alguien quiere que te rompas. No lo publicó, solo lo guardó por ahora, porque tal vez la lección no era sobre convertirse en un líder de la noche a la mañana. Tal vez se trataba de reconocer lo que llevas, cómo lo llevas, y entender que no estás solo. Tal vez se trataba de tener a alguien a quien llamar y ser alguien a quien otros puedan acudir cuando lo necesiten. Tal vez se trataba de alzar la voz incluso cuando tiembla y mostrar que el silencio aún puede poseer poder si está lleno de verdad. La gente decía que Jamal cambió ese día, pero no lo hizo. Simplemente reveló algo que el mundo no esperaba. Ver, no ira, no desafío, solo claridad silenciosa y constante frente a la ignorancia. Y a veces eso es suficiente para sacudir los cimientos. Si has leído hasta aquí, gracias. Historias como la de Jamal suceden más a menudo de lo que nos damos cuenta. Pero no todos tienen a alguien como Zachary al otro lado de la línea. Si esta historia resonó contigo, compártela, discútela. Pregúntate cómo reaccionarías si sucediera frente a ti, porque a veces el cambio comienza con quien decide estar de pie o sentado en el asiento correcto. Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, no olvides suscribirte.